Hola, ¿te has preguntado por qué cada día un número mayor de cubanos y también de turistas ya no viajan a la isla? Bueno, pues te invito a que me acompañes en este video para descubrir cuáles son las causas del colapso de la industria turística cubana. Bueno, ellos se trazaron una meta de 3.5 millones de turistas y solo alcanzaron 2.4. Sí, menos incluso que el año anterior, que la meta había sido de 2.5 y, no, y apenas llegaron a 1.5 millones de turistas el año anterior. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales han fracasado? Bueno, muy sencillo. Primero, la crisis multisistémica que atraviesa el país no atrae a los turistas. ¿Por qué? Porque cuando tú visitas Cuba te encuentras las calles en mal estado, basura por donde quiera, el servicio en los hoteles es pésimo, la comida es pésima, la atención al cliente es terrible, las quejas de los turistas inundan las redes sociales constantemente, sobre todo los turistas que más vienen, de los mercados que más están viniendo, de Canadá y Rusia. Los rusos y los canadienses inundan las redes sociales con las quejas de los mal servicios que reciben en los hoteles. Un turista canadiense recientemente contó que en su habitación, en el Grand Memories de Varadero, no podía creer lo que encontró. Una cucaracha fue su bienvenida y al intentar cambiar de habitación, la administración le dijo que no era posible. Otra de los problemas que tiene el que no es atractivo el turismo cubano es la inflación que hay en el país, el nivel de delincuencia que hay en las calles, la escasez de alimentos, medicamentos, lo ruinosa que lucen las ciudades cubanas. Cuando tú pasas por La Habana Vieja, Centro Habana, el Cerro, donde sea, tú ves las casas cayéndose a pedazos, no están pintadas, las calles llenas de huecos, etc. Y por otro lado tenemos una estrategia totalmente fallida de cómo manejar la industria turística. Tenemos una industria que ha envejecido sus métodos, su marketing, no, la comercialización del mercado cubano es terrible. En Cuba lo único que hay es sol y playa prácticamente. No es como otros mercados donde el turista llena sus horas de ocio visitando lugares, teniendo actividades extrahoteleras, actividades de diversión nocturna, de día, etcétera. En Cuba todo eso ha desaparecido. En 2023 apenas arribaron a Cuba 2,4 millones de turistas, una cifra por debajo incluso del plan de 2,5 millones trazado para el 2022. El resultado representa una caída del 43% en el arribo de turistas al país en comparación con la cifra alcanzada en el año 2019, que fue de 4,2 millones de turistas. Entonces, otra de las razones es que la industria ha sufrido también el golpe de la crisis, en el sentido de que mucho personal preparado ha migrado. Se han migrado casi 10.000 personas que trabajaban en el sector turístico. Entonces, tienen que rellenar con estudiantes o con personas que no están preparadas. Y eso lo estamos viendo en el maltrato que le dan a los turistas durante la estancia de estos turistas en estos hoteles. El gobierno cubano ha priorizado la construcción de hoteles a pesar de la caída del número de turistas. Para que tengan una idea, solo en el primer semestre del año 2023 el régimen cubano invirtió 4 veces más en hoteles y en restaurantes que en salud pública o en asistencia social. Y esto a pesar de la gravísima crisis que hoy enfrenta el país. Y el otro problema es que está acompañado en esa mala estrategia, es esa inversión multimillonaria que han hecho en el sector hotelero cuando el nivel de ocupación hotelera ha sido prácticamente mínimo, ni siquiera sobrepasa el 10 o 15% en el año. Entonces estamos viendo que en los últimos 15 años este país ha invertido 24 mil millones de dólares en hoteles, sin que esa misma industria haya generado ese dinero para hacer esas inversiones. ¿Sí? Ese dinero ha venido de otras fuentes y hay un gran signo de interrogación aquí. Se esconde un gran negocio de lavado de capital y capital que sale de las remesas y del dinero que le roban de los salarios de los médicos que tienen contratados en el exterior. Porque Cuba no genera ese volumen de dinero para hacer esas inversiones, ni tampoco recibe inversiones extranjeras para invertir en la industria turística. Todas las inversiones en la industria turística cubana salen de capital cubano. Y la única forma de obtener ese capital cubano es de esas dos fuentes, porque la del turismo es insuficiente, las remesas y lo de los médicos.
Otro elemento importante ha sido la cantidad de opositores y exiliados que se han sumado a una campaña con el hashtag No Travel to Cuba para visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos que se viven en la isla, donde actualmente hay más de 1.000 presos políticos, la mayor cifra de todo el continente. El único mercado que ha crecido este año con respecto al anterior ha sido Rusia, y ha crecido un 3%. El resto de los mercados no crecieron respecto al 2019, el año previo a la pandemia. Todos han decrecido. Y por eso es esta recuperación tan lenta que ha tenido Cuba. Y tenemos, por ejemplo, en el caso específico de que tú preguntas, del mercado de los cubanos residentes en el exterior, para ponerte un ejemplo, en el 2019 visitaron Cuba 623.975 cubanos residentes en el exterior. El año pasado fueron 358.480, es decir, cayó un 42%. Más de 265.495 cubanos dejaron de venir a Cuba, así, casi un 50%. Entonces, y ese es el segmento que más dinero deja en el mercado cubano. Porque como tú sabes, los cubanos cuando vienen aquí, cuando van a Cuba, perdón, invitan a sus familiares a tener largas estancias en los hoteles, los llevan a comer a restaurantes, etcétera, etcétera. Así, alquilan los carros, es el segmento turístico que más coches renta, y todo eso deja una gran cantidad de dinero al régimen. Entonces, si tenemos que ese segmento, que más dinero deja, está caído casi un 45%, entonces estamos muy mal. Entonces, el mercado canadiense, que es un mercado gigantesco, pero es un mercado muy pobre porque deja muy poco dinero, porque es prácticamente turismo todo incluido. Esa gente, esos turistas no, ese segmento de turistas no renta carro, no va a paladares, solo están su estancia en hoteles, sobre todo alejados de las ciudades, en Los Cayos, en Varadero, etcétera, etcétera. Hacen su vida, bajan del aeropuerto, van al hotel, regresan al aeropuerto y se van. Esa gente no interactúa con la población, no tienen acceso o no les interesa o su poder adquisitivo es tan bajo que no les da para hacer una visitas extra hoteleras al resto de las ciudades. Y los demás mercados, igual, todos los 5 principales mercados europeos que tradicionalmente eran los que más turistas llevaban a Cuba, están en el piso. Francia, Italia, Inglaterra, España, Alemania, todos han caído a un nivel tremendo. Y eso se debe, uno, a la falta de interés de visitar Cuba, y segundo también al tema de la guerra. Entonces, como tú sabes, Cuba ha apoyado a Rusia en esta invasión en Ucrania, y como europeos al fin, ellos rechazan todo lo que sea este genocidio que ha cometido Rusia. Entonces, ir a Cuba sería como que apoyar ese genocidio. Entonces, por eso yo creo que también hay un rechazo por esa parte de la población europea. Emilio, ya sabes que siempre nos gusta dar una visión de futuro. ¿Qué posibilidades hay de recuperar esta industria turística cubana? Después de que pasó el COVID, han pasado 2 años de la etapa de recuperación. El único mercado que ha decrecido ha sido Cuba. El resto están teniendo números récords en el arribo de turistas. Y te pongo el ejemplo de República Dominicana, que el año pasado cerró con más de 10 millones de turistas. 10 millones de turistas, es decir, tuvo 4 veces la cantidad de turistas que visitaron Cuba. Y generaron ingresos por más de 12.000 millones de dólares, casi que llegan ya al 20, esos ingresos representan casi el 20% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Algo increíble. Y tú vas a Dominicana y lo ves. Los hoteles llenos de turistas, una construcción de hoteles por todas partes, la gente alegre. El turismo está totalmente descentralizado. Ahí participa todo el mundo, privado. El gobierno no se mete en nada, todo es privado. El gobierno nada más que regula, pero todas las empresas, todos las agencias de viaje, las líneas aéreas, todo es privado. Y tienen derecho tanto los que viven ahí como las empresas extranjeras que están radicadas en Dominicana. Si no hay ningún tipo de restricción. Y esa es la gran diferencia con Cuba. Y el resto de los países del Caribe igual. Cancún está por los 30 millones de turistas. Jamaica creciendo. Puerto Rico creciendo. El único que no crece es Cuba. Y no es el embargo. Es el bloqueo interno cubano que aplasta a la creatividad del cubano. Los cubanos no pueden ser guías turísticos, no pueden tener sus propios hoteles, no pueden hacer nada, están amarrados a esa camisa de fuerza. Y para el futuro, bueno, hemos visto que en los 2 años después de la pandemia, el crecimiento, la recuperación de Cuba ha sido muy lenta, y este
esta lentitud continuará en los próximos años, 5 o 6 años. Esto no se va a recuperar. Van a pasar años para que Cuba pueda alcanzar la cifra de turistas de 4.7 millones que logró en el 2019, el año previo a la pandemia. Van a pasar unos cuantos años. Y si te gustó este video, por favor, ayúdame dándome un like y, por supuesto, suscribiéndote a mi canal de YouTube. Yo soy Mario Pentón. Nos vemos con mucho más.